Día 6. Libro tercero. Estudiante en Cartago, desde los 17 hasta los 19 años. Capítulos 1 al 5. Compartiremos los temas. Buscaba un objeto de amor. Pasión por el teatro. Agustín, número 1 de su promoción. Juicio sobre el mal comportamiento estudiantil. La lectura de Cicerón transforma a Agustín. La Sagrada Escritura, una decepción. 1. Buscaba un objeto de amor. 1. Llegué a Cartago, y a mi alrededor hervían aquellos amores impuros. Por aquella época no amaba todavía, pero deseaba amar y, hallándome en un estado de pobreza más íntima, estaba resentido conmigo mismo por no ser lo bastante necesitado. Andaba en búsqueda de un objeto de amor, deseoso como estaba de amar. Odiaba la seguridad y me aburría el camino sin peligros. Interiormente sentía hambre intensa por estar alejado del alimento interior. Tú mismo, Dios mío. Pero a pesar de este hambre no tenía apetito, sino que me sentía sin ganas de los alimentos incorruptibles. No por estar saturado de ellos, sino que cuanto más vacío estaba, mayor rechazo sentía hacia ellos. Por eso mi alma no gozaba de buena salud y se lanzaba hacia el exterior hecha pura llaga, con la mezquina avidez de gozarse en las realidades sensibles. Sí, ya sé que si estas realidades no tuvieran alma, no constituirían objeto de amor. Amar y ser amado era parte de mi dulce ocupación, sobre todo si lograba disfrutar del cuerpo de la persona amada. Lo que hacía, pues, era manchar la fuente de la amistad con las impurezas de la pasión y oscurecer su esplendor con mi infernal y pasión sensual. Feo y deshonesto, sentiría un orgullo deleite ante el hecho de que me consideraran como un personaje elegante y un hombre de mundo. Por fin, caí también en las redes del amor, en que quería ser atrapado. Dios mío y misericordia mía, qué bueno fuiste al rociar de tanta amargura aquella suavidad, porque mi amor fue correspondido y llegué a disfrutar de un enlace secreto. Una gran satisfacción me iba atando con lazos angustiosos, pero, como era de esperar, pronto vinieron los azotes de fierros candentes, provocados por celos, sospechas, temores, cóleras y peleas. 2. Pasión por el teatro. 2. Me sentía fuertemente atraído por las representaciones teatrales, llenas de las imágenes de mis propias miserias y de los incentivos de mi propia fogosidad. Porque yo me pregunto, ¿cómo explicar que el hombre quiera, por una parte, sentir dolor ante espectáculos luctuosos y trágicos, mientras por otra, no desea sufrirlos en su propia carne? Sin embargo, observamos que la búsqueda del espectador realmente en los espectáculos es compartir el dolor y que este dolor se le convierta en fuente de placer. ¿Qué es todo esto sino una locura? El caso es que el espectador se conmueve tanto más cuanto menos libre está de semejantes pasiones. Aunque, según nuestro modo de hablar, cuando uno sufre individualmente este dolor, se le suele llamar miseria. Pero cuando el sufrimiento es compartido con otros, se le llama misericordia o compasión. En resumidas cuentas, ¿qué clase de misericordia o compasión puede haber en los temas de ficción llevados al teatro? Porque una cosa es cierta: al espectador no se le obliga a que acuda a prestar auxilios, únicamente se le invita a la compasión, al sufrimiento y, cuanto más se sufre, tanto mayor es la cortesía y honor que se hace al autor. Si se da el caso de que las desgracias históricas o de ficción se representan de manera tal que el espectador no sienta dolor o compasión,
entonces uno se va del teatro aburrido y censurado la obra. Pero si uno se siente embargado de dolor, se mantiene atento y divertido. 3. De acuerdo con esto, hay que concluir también que las lágrimas y los dolores son objetos de amor. Por supuesto que quieren que todos los hombres es gozar. A nadie le gusta ser un miserable, pero sí le gusta ser compasivo. Pero, ya que ser compasivo conlleva necesariamente el dolor, ¿será esa la única razón que explica nuestro gusto por el dolor? Esta compasión tiene su origen en aquel manantial de la amistad. Pero, ¿qué trayectoria sigue? ¿Hacia dónde fluye? ¿Por qué se precipita en el torrente de pez hirviendo en el tremendo oleaje de pasiones oscuras en que, por propia voluntad, se va transformando y convirtiendo aquel manantial una vez que se ha desviado y desprendido de la tranquilidad serena de Dios? Ante este panorama, ¿vamos a rechazar de plano la misericordia o compasión? En absoluto, no. Luego, ocasionalmente hay que amar los dolores. Pero, atención, alma mía, cuidado con la basura, especialmente tú que te hallas bajo la tutela de mi Dios, del Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Deuteronomio 3:52. Cuidado con la impureza. Ni siquiera yo dejo ahora a un lado la misericordia, pero entonces, en los espectáculos teatrales, disfrutaba haciendo causa común con los enamorados cuando se gozaban en sus vicios. Disfrutaba aunque se tratara de una representación teatral, producto de la imaginación. Pero cuando la desgracia separaba a estos amantes, me invadía una especie de tristeza llena de compasión. Ambas situaciones eran de mi agrado. Actualmente me produce más pena el que se complace en el vicio que el que sufre las mayores calamidades por la pérdida de un placer pernicioso o por la privación de una felicidad miserable. Esta última es una compasión o misericordia más auténtica, pero en ella el dolor no causa placer. Porque el que se complace de una miserable merece toda alabanza por su propia caridad. El que se jacta de ejercer la caridad fraternal preferiría, sin embargo, que no hubiera mal alguno. Y si la buena voluntad quisiere desear el mal, cosa absurda a todas luces, el que practica la misericordia auténtica y sincera podría desear que hubiera desgraciados para poder ejercitarse en ellos. Por consiguiente, hay algún dolor que merezca aprobación, pero no hay ningún dolor que desea ser amado. Tú, Señor Dios, que amas las almas con una pureza mucho más profunda que la nuestra, dispones de una misericordia infinitamente más pura e incorruptible que la nuestra porque no sientes el impacto de dolor alguno. Pero, ¿quién está capacitado para una misión así? 2 Corintios 2:16. 4. Por aquellas fechas yo andaba buscando algo por lo que sufrir, porque me gustaba sentir dolor. Me gustaba dolerme de las desgracias ajenas, tanto en los espectáculos de carácter ficticio como en los de entretenimiento. De las actuaciones del actor, la que más me cautiva era la que más lágrimas me arrancaba. ¿Qué tiene, pues, de extraño que yo, infeliz oveja escapada de tu rebaño incapaz de soportar tu pastoreo, me viera infectado de una sarna horrible? De aquí procedía el gusto que yo sentía por los dolores, y no precisamente por aquellos dolores de profundo impacto en mi ánimo, pues no me gustaba sufrir aquellas desgracias que se representaban en los espectáculos, sino por aquellos dolores al ser vistos y oídos vinieran a ser para mí una especie de rasguño superficial sobre mi piel. Pero a estos dolores superficiales, equivalentes a un simple arañazo, le sucedía una inflamación acompañada de fiebre, una llaga purulenta y una fuerte infección. Esta era mi vida. Pero, Dios mío, ¿podía llamarse a esto vida? 3. Agustín, número 1 de su promoción. Juicio sobre el mal comportamiento estudiantil. 5. A mi alrededor volaba sobre mí tu misericordia.
en qué cantidad de maldades me fui enviciando. Me fui tras la pista de una curiosidad impía. Después de dejarte plantado a ti, la curiosidad me llevó a rendir los tributos más bajos, desleales y engañosos a los demonios, en cuyo honor inmolaba, Deuteronomio 32:17, mis malas acciones. Pero en cada uno de estos pasos, tú me azotabas. Recuerdo que en cierta ocasión me atreví a desear y poner en práctica, dentro del recinto de tu iglesia y en medio de la acción litúrgica, el modo de procurarme frutos de muerte. Ramos 7:15. Fue la causa de que me reprendieras con serias correcciones, que no eran nada en comparación con mi culpa. Oh Dios mío, misericordia mía, refugio mío ante mis terribles corruptores entre los cuales anduve vagando orgulloso, alejándome cada vez más de ti, enamorado de mis caminos personales, no de los tuyos, amando una libertad esquiva y hudiza. 6. Aquellos estudios que son calificados de nobles y honestos tenían como meta la carrera de abogado, los tribunales y los pleitos. Uno sobresalía tanto más en esas profesiones cuanto con mayor éxito recurría a procedimientos fraudulentos. La ceguera humana es tan grande que llega a gloriarse de su misma ceguera. Yo era el número 1 de mi promoción en la escuela de retórica y disfrutaba de mi vanidad, soberbiamente, y me hinchaba de pedantería. De todas maneras, tú sabes, Señor, que yo era mucho más tranquilo y me mantenía al margen del libertinaje de los eversores o perturbadores del orden, calificación triste y diabólica que llegó a ser distintivo de finura y elegancia. Entre ellos mantenía una actitud medio cínica, medio decente, porque en el fondo ni era ni me consideraba uno de ellos. Frecuentaba sus reuniones, a veces disfrutaba de su camaradería, pero siempre desaprobaba su conducta, aquellas fechorías que cínicamente abusaban de la timidez de los ingenuos. Sus ultrajes no obedecían a otros móviles que los de alimentar sus juergas y sus orgías. Creo que no hay nada más que se parezca a las secciones de los demonios. Así pues, ¿qué calificativo podría cuadrarles mejor que el de maleducados y perturbadores del orden? Perturbados ellos en primer lugar y pervertidos por los espíritus burlones, seductores y maliciosamente embaucadores, que les hacen caer en la misma trampa del ridículo y del engaño que ellos maquinan para los demás. 4. La lectura de Cicerón transforma a Agustín. 7. Rodeado de estos compañeros y en edad aún inconscientemente, me dedicaba al aprendizaje de los libros de elocuencia. Trataba de sobresalir en esta materia, trazándome unas metas por demás censurables y fantasiosas para deleite de la vanidad humana. Siguiendo el programa normal de mis estudios, di de repente con un libro de un tal Cicerón, cuyo lenguaje todos admiraban, aunque no admiraban su contenido. Este libro contiene una exhortación a la filosofía y lleva por título Hortensio. Su lectura realizó un cambio en mi mundo afectivo. También encaminó mis oraciones hacia ti, Señor, e hizo que mis proyectos y deseos fueran otros. De golpe todas mis expectativas de frivolidad perdieron valor, y con increíble ardor de mi corazón ansiaba la inmortalidad de la sabiduría. Y comencé a levantarme para iniciar el retorno a ti. Ya no leía para depurar mi estilo, a expensas del dinero que mi madre me hacía efectivo cuando tenía ya 19 años, y 2 años después de la muerte de mi padre. No releía aquel libro para dar más brillo a mis expresiones, ni me interesaba ya tanto su estilo elocuente como lo que contenía esta elocuencia. 8. Qué ardor sentía, Dios mío, qué ganas tenía de retomar el vuelo hacia ti, desde las realidades terrenas, sin darme realmente cuenta de lo que estabas haciendo conmigo. Porque de hecho en ti tiene su morada la sabiduría. Job 12:13. Y este amor a la sabiduría recibe en griego el nombre de filosofía. Aquel tipo de literatura me iba encendiendo en ese amor. Hay quienes por medio de la filosofía, matizando y coloreando sus errores con palabras sanas y respetables, practicaban el encanto de la seducción.
Casi todos estos filósofos, próximos o lejanos en el tiempo, aparecen en aquel libro y son descubiertos, quedando en pie allí aquel aviso saludable que tu espíritu nos hace por conducto de tu servidor bueno y piadoso, Pablo. Cuídense de los que quisieran atraerlos con teorías engañosas. Esas no son más que enseñanzas de hombres, que parten de teorías filosóficas y no se inspiran en Cristo, pues en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Por aquella época, tú lo sabes bien, Señor, luz de mi corazón, al no tener yo conocimiento de estas palabras apostólicas, hallaba mis delicias únicamente en aquella exhortación. Su palabra era un incentivo, una provocación, una ayuda para que amara, buscara, alcanzara, conservara y abrazara, no esta o aquella secta o escuela, sino la sabiduría sin añadiduras, por sí misma y en sí misma. Lo único que entibiaba en mí un fuego tan grande era no hallar en aquel libro el nombre de Cristo, porque este nombre, Señor, este nombre de mi Salvador, de tu Hijo, lo había mamado piadosamente en mi tierno corazón con la leche de mi madre, lo que había mamado por tu misericordia y lo conservaba metido en lo más hondo de mi ser. Por eso, aunque este libro fuera una obra literaria seria y bien escrita, en el fondo no acababa de entusiasmarme del todo. 5. La Sagrada Escritura, una decepción. 9. Así pues, tomé la decisión de dedicarme al estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces me di cuenta de que no están al alcance de gente orgullosa, algo que está asimismo oculto a los niños, algo cuya entrada es humilde pero que en el interior es sublime y lleno de misterios. Yo no era la persona apta para poder adentrarme en ellas, ni para agachar la cabeza para trasponer sus pasos. Cuando me interesé por su lectura, mis sentimientos no coincidían con los sentimientos que actualmente expreso. A primera vista, me dio la impresión de que no tenían categoría suficiente para confrontarse con la majestad de los escritos de Tulio. Mi pedantería no aceptaba su estilo siempre, y mi corta vista no era capaz de penetrar en sus interioridades. Pero en el fondo, esta escritura hecha para crecer con los pequeñuelos, y, claro, yo rehusaba ser pequeñuelo. Por estar hinchado de orgullo, me consideraba un fuera de serie.